Marcos capítulo 10, verso 43. Dice la Biblia que sus ropas no se envejecían, ni su calzado se dañaba. Si usted analiza este texto o esta historia, usted se va a topar con un acontecimiento muy poderoso, porque los niños debían de tener su ropa, ¿verdad? Y cada vez que un niño crecía y se hacía mayor, ellos no tenían que comprarle ropa. La ropa crecía juntamente con ellos. Los calzados crecían juntamente con ellos. O sea que ellos, estando en el desierto, Dios como quiera le proveía lo necesario para que ellos siguieran caminando. ¿Sabe dónde estaba el detalle? En que ellos cargaban una palabra, y mientras ellos estaban en el desierto era productivo para ellos. Quizás muchos murieron en el desierto, quizás muchos no llegaron a ver la tierra prometida, pero aquellos que decidieron creerle a Dios, aquellos que decidieron seguir hacia adelante, son aquellos que no importaba el desierto, sino que el desierto proveía los recursos para ellos seguir caminando. Y yo tengo una palabra para alguien: no importa que estés llorando en el desierto, no importa que estés atravesando tu momento más duro, si Dios te dio una palabra, es la palabra apta para sacarte del desierto y que tú salgas con la cabeza en alto. ¿Alguien está aquí todavía? Leo Marcos capítulo 10, verso 43. Y por ser palabra de Dios, se leerán bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así: el que quiera hacerse grande, diga conmigo grande, entre vosotros será vuestro servidor. Diga conmigo servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, diga conmigo el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Levante sus manos ahí donde está y dele gracias al Señor. Padre, gracias por tus palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, tome asiento. Mira el que está a su lado y dígale la grandeza de ser un servidor. Pero díselo serio: la grandeza de ser un servidor. Amén. Y quiero hablar en base a este tema esta noche, y quiero liberarte 3 puntos. Dile a alguien 3 puntos que te van a bendecir esta noche, de lo que libera la grandeza del ser servidor. Esta palabra proviene del hebreo. En el contexto se expresa con palabra como Eved. Diga conmigo Eved, que significa siervo o esclavo, usando para describir a personas que servían a Dios o a otros. Por ejemplo, Moisés, llamado siervo de Dios, Jueces capítulo 1, versículo 1. Jesús es el siervo sufriente, según Isaías capítulo 53. Pablo se presentaba como siervo de Jesucristo, según Romanos capítulo 1, versículo 1. El fundamento del servidor es el carácter de Cristo. Jesús, nuestro mayor ejemplo, según Juan capítulo 13, versículo 12 al 17. Jesús lavó los pies de los discípulos como acto
acto de humillación. Jesús, cuando expresa la palabra que él reunió a sus 12 discípulos, Jesús tenía toda la intención de darle una enseñanza a los discípulos, porque los discípulos entre sí, ellos querían saber cuál era el que iba a ser más grande dentro de ellos. Y Cristo se acerca y comienza a expresarle unos principios, porque en la antigüedad aquellas personas que querían ser grandes eran aquellos que debían de ser reconocidos por toda la sociedad. Por ejemplo, los escribas y los fariseos eran los que leían la ley en el templo. Los escribas eran los que escribían los textos sagrados. Ellos solo tenían la oportunidad de ellos expresar su idea en el templo. Solamente la gente podían oír lo que ellos estaban hablando. Si no tenían un acto grande de rabínico, alguien que tuviera ese conocimiento no podía pararse en el púlpito ni siquiera leer los textos. Por eso ellos tenían un debate entre sí y comenzaron a decir: ¿cuál es el más grande dentro de nosotros? Y Cristo le expresó esta palabra: el que de ustedes quiere ser más grande, fíjese que sea el que más sirva. Cuando se refiere a la palabra servir, tiene que ver con una condición de humillación. Por eso a los siervos lo tenían como alguien insignificante en la antigüedad. Y Cristo le dijo: para ustedes poder ser llamados grandes en el reino, ustedes tienen que hacerse siervos en la tierra. ¿Alguien está aquí? Cristo estaba expresando una idea y un concepto que a ellos les parecía algo diferente a lo que por naturaleza y por costumbre ellos estaban experimentando dentro del orden divino del cielo. Cristo le estaba diciendo a ellos: es que ustedes tienen la idea de que para ustedes ser grandes, ustedes tienen que ser reconocidos. Diga conmigo: reconocido. Pero Cristo le estaba expresando: para ustedes poder ser grandes, ustedes tienen que tener un grado de servicio. Y para usted poder servir, usted tiene que tener amor por los demás. Diga conmigo: amor por los demás. Este es un punto que debemos de entender. Todos fuimos llamados a ser servidores. Todos fuimos llamados a cumplir con un rol y con una asignación en la tierra. El problema de la gente es que la gente quiere ser reconocido, pero no quiere ser siervo. Alguien está aquí todavía. Y lo primero, que para usted poder ser grande, usted tiene que ser siervo. Cristo le estaba diciendo: si tú quieres que Dios te libere el reino, tú tienes que ser un servidor primero. A su nombre sea la gloria. El que tiene corazón de servidor, no hay que mandarlo a hacer lo que ellos tienen que hacer, porque ellos saben que el ser servidor te abre puertas sobrenaturales en el reino. Yo pensaba que usted iba hasta aquí esta noche, pero dile al que está a tu lado: se te va a liberar algo hoy. Dile: lo que no te libera el dinero, lo que no te libera el trabajo, lo que no te libera la gente, te lo libera el reino en el servicio. Alguien tiene que adorar a Dios aquí todavía. Por eso, para yo estar en el grado donde yo estoy, primero tuve que servir. Diga conmigo: servir. Porque Cristo me llamó a servir primero y a ser siervo primero, para luego colocarme donde Dios me tiene. El problema de la gente es que la gente quiere púlpito, pero no quiere servir. Alguien está aquí todavía. La gente quiere reconocimiento. La gente quiere que digan: tú lo haces bonito, tú lo haces bien, Dios te está usando. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que llama la atención de la carne. La carne todo el tiempo quiere estar por encima del ego. Que la gente diga: Dios te está usando bien, qué bueno que te convertiste, qué bueno que Dios te está usando. A su nombre sea la gloria, porque tienen un sentido de ser reconocido. Pero el que es siervo sabe que esos halagos te ponen.
No, yo se lo suelto o no se lo suelto. A su nombre sea la gloria. El que es siervo sabe que esos halagos no son para ti, sino para aquel que está haciendo la obra. Por eso cuando alguien viene a darme un reconocimiento, ¿sabe lo que yo le digo? La gloria es de Dios. Esto no es por mi fuerza, esto no es por mi carácter, esto no es por mi conocimiento. Esto se trata de que un día Él me escogió como siervo para revelar una gloria que yo no me merecía. Amén. Y Cristo se acerca a los discípulos y le da una enseñanza y le lava los pies. Mire que el maestro de maestro le lavó los pies a los discípulos. ¿Sabe lo que hizo? Un acto de humillación. Y Cristo le liberó a ellos que el ser grande no tiene que ver con ser reconocido por los demás, sino por el acto de amor que tú reflejes hacia una persona que tenga necesidad. ¿Quién tenía necesidad en ese momento? ¿Cristo o los discípulos? Por eso Cristo hizo este acto de amor y comenzó a lavarle los pies. Y usted conoce a Pedro como este ocurrente. Pedro le dijo: Señor, en ningún momento me vas a lavar los pies. Y él le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no va a tener parte conmigo en el cielo. Y sabe lo que le dijo Pedro: lávame hasta la cabeza. Y Cristo le dijo: la cabeza no, en los pies. Alguien que está aquí todavía. Hay gente que Dios le va a comenzar a lavar los pies, porque lo va a tumbar del caballo donde ellos están. Alguien tiene que alabar a Dios aquí todavía. Sí, porque venimos al evangelio pero somos egoístas. Venimos al evangelio pero tenemos orgullo. Venimos al evangelio pero aunque ayunemos, sabemos que hay quiquilla en nuestros corazones, que no perdonamos a aquellos que nos hicieron daño. Y a veces nos reímos y gozamos sabiendo que tenemos raíz de amargura. Y Dios te dice en esta noche: quiero quebrantar toda raíz de amargura. Yo te traje esta noche porque voy a romper pacto de maldición. Y voy a comenzar por tu amargura y tu orgullo. Hay gente que no le pueden hacer nada, que duran años enemigos de esa persona. Antes de yo convertirme, mis dos hermanos me dieron una paliza. Me partieron y yo era pequeño, pero no era fácil. Yo me embojoté con los dos y eran más viejos, más grandes y más fuertes que yo. Me dieron una paliza y yo duré 10 años enemigo de ellos. 10 años que no lo podía mirar a los ojos. 10 años que cuando yo lo veía yo quería matarlo. 10 años que yo estaba maquinando de qué manera yo iba a conseguir cuarto para matarlo e irme del país. 10 años. Pero el día que Cristo me encontró, el día que Cristo se me reveló, esa amargura, ese odio, ese rencor fue lo primero que Él rompió en mi vida. Y ahora el ejemplo de la casa soy yo. ¿Sabe por qué? Porque decidí ser siervo. Hay gente que no han podido perdonar a sus padres por un error que cometieron. Y Cristo se acerca, le lava los pies y le enseñó este principio. Si ustedes quieren ser bien grandes, y yo se lo digo a usted personalmente, si usted quiere crecer en el reino, sirva al reino. Si usted quiere victoria en su familia, haga la obra que Dios le encomendó. Si usted quiere ser grande en el cielo, haga lo que Dios dijo que usted debe de hacer. A su nombre sea la gloria. Porque el que sirve al reino, el reino lo respalda. El que sirve al reino, el reino le da corona. El que sirve al reino, el reino le abre puertas. Yo nunca he visto un servidor del reino caminando en oscuridad ni caminando en escasez. A su nombre sea la gloria. ¿Tú sabes por qué? Porque el reino está prosperado. El reino nunca está en quiebra. El reino nunca está en ocha. A su nombre sea la gloria. Por eso el que trabaja para el reino lo recompensa.
Yo no sé usted, pero a mí me gusta trabajar en el reino. Filipenses capítulo 2 verso 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Cristo fue tan poderosa su enseñanza que Él se despojó. Diga conmigo, se despojó. Que dice, se despojó de qué? De sí mismo, dando a entender que hay un misterio muy poderoso, porque cuando habla la palabra de sí mismo, está hablando de una personalidad. Diga conmigo, personalidad. Cristo tuvo que despojarse de su propia personalidad, porque Cristo era uno de los más grandes, el Hijo del Dios viviente, era el unigénito del Padre, era el Dios todopoderoso. ¿Sabe lo que hizo? Tuvo que dejar su corona, tuvo que dejar, aleluya, su silla, tuvo que dejar su estado de confort. ¿Sabe para qué? Para hacerse siervo. Él se hizo siervo por nosotros, y lo mismo que Él vino a salvar fueron los mismos que lo entregaron. Entonces, ¿por qué tú tienes rencor sabiendo que los que te están haciendo la guerra no serán de afuera sino de adentro? No, yo no sé si le predico o este mensaje lo dejo para otra iglesia. ¿Por qué te sientes mal si tú sabes que los que te van a hacer la guerra son los que están a tu lado? Diga conmigo, los que están a tu lado. Pero ¿sabe lo que libera eso? Pregúnteme qué libera. Eso libera una manifestación del reino, porque mientras te hace la guerra tú te haces siervo, porque mientras te hace la guerra tú te conviertes en siervo. Se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra semejanza es compartir características comunes con alguien. Cristo se hizo semejante, no igual. Cristo se hizo semejante a los hombres, no igual a los hombres. No es lo mismo ser semejante que ser igual. No es lo mismo que tú camines como aparenta ser el mundo, que vivas como es el mundo. Se me pusieron serios 2 o 3 ahora. No es lo mismo, porque el que aparenta vivir como el mundo no es un reflejo de lo que ellos accionan, porque no vive como el mundo vive. El mundo es chismoso, el mundo es mentiroso, el mundo es engañador, el mundo no habla bueno, el mundo todo lo que habla es noticia mala. Pero el que cree en Cristo camina en la verdad, camina en rectitud, camina en fe, camina creyendo, camina en salvación. Por eso, dígale a alguien, no es lo mismo ser semejante que ser igual. Y estando en la condición, diga conmigo condición, de hombre, diga conmigo de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuál es la condición del hombre que dice la Biblia? Si usted se fija, la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él vino y se hizo hombre y entró en la condición de pecado. Diga conmigo pecado, pero no cometió pecado. No es lo mismo estar en la condición de pecado que cometer el pecado. Alguien tiene que alabar a Dios aquí todavía. No es lo mismo ser tentado por el pecado que accionar al pecado. Alguien que está aquí todavía.
mentira. Son dos cosas diferentes. Todo el tiempo seremos tentados por el pecado, porque el pecado siempre estará a la puerta para hacernos la guerra. Pero está en ti y en mí que mantengamos la santidad, que mantengamos la comunión, que mantengamos la relación con Dios. Hay gente que no le va a gustar esto, porque hay gente que están cediendo al pecado. De cualquier cosita están hablando mentira, de cualquier cosita están hablando mal, de cualquier cosita ceden al pecado. Y Dios nos llamó a despojarnos de sí mismo y tomar la forma de siervo para ser como Él es. Y dice que estando en la condición de hombre, en un estado caído. Por eso es que Cristo es el ejemplo más grande de alguien que se quiere levantar. Porque Cristo sabe lo que es mantener una condición, pero no permanecer en la condición. Cristo sabe, yo se lo voy a repetir a alguien, presta atención por favor. Cristo sabe lo que es estar en la condición de hombre, en la condición de pecado, pero no permanecer en el pecado. Alguien que está aquí todavía. Cristo tenía la capacidad, diga conmigo capacidad, de sentársele al lado al pecado y que el pecado no entre en él. A su nombre sea la gloria. ¿Usted sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque Él se sentaba con las prostitutas, Él se sentaba con los ladrones, Él se sentaba con los mentirosos, y los mentirosos no se le pegaba a Él. A los mentirosos se le pegaban lo que Él tenía. Alguien que está aquí todavía sabe lo que Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, que se conviertan ellos a ti, no tú has hecho. Lo que tú tienes se le va a pegar a otro, lo que tú cargas se le va a manifestar a otro. Ahora mire esto. Jesús murió sin esperar nada a cambio, aún sabiendo que sería traicionado. Y yo estoy seguro que si usted sabe que alguien habló en mal de usted y está atrás de usted, usted ni siquiera lo saluda. Pusieron serio ahora. Pero Cristo sabía que Judas lo iba a entregar desde el principio. Cristo sabía que Judas sustraía de lo que era para él en el ministerio. Se me pusieron serios dos o tres. Cristo sabía que si le entraba para el ministerio y el sustento del ministerio 40 denarios, ¿sabe qué? Judas cogía 5. Cristo lo sabía. Y Cristo sabía que Judas lo iba a entregar. Pero nunca, diga conmigo, nunca, ni le habló mal, ni le dijo no perteneces al ministerio. Hay Judas que hay que dejarlo que permanezcan. Diga conmigo, permanezcan. Pregúnteme por qué. Porque el estado de conciencia caído que ellos cargan, Dios le va a enseñar de dónde nosotros nos hemos levantado. Alguien tiene que adorar a Dios aquí todavía. A su nombre sea la gloria. Cristo nunca lo reprendió a Judas. Es más, le voy a desatar un misterio. Cristo reprendió más a Pedro que a Judas. A Judas no lo reprendió. ¿Saben lo que él le dijo? Judas, vete a hacer lo que tienes que hacer, porque yo estoy dispuesto a morir en la cruz. Alguien tiene que alabar a Dios conmigo en esta noche. Servir no es una actitud. Diga conmigo, una actitud. Servir es un estilo de vida. Por eso hay gente que sirven sin actitud de servidores. Me pusieron serio. Porque hay gente que hace la cosa porque ellos le dieron la oportunidad de hacerlo, no porque de su corazón nació que tienen que hacerlo. ¿Alguien está aquí todavía? Pero yo estoy seguro que si le hubieran dado un cheque para que hagan las cosas, no hay que mandarlo a hacerlo, porque la gente quiere más el beneficio que el Dios que da el beneficio. Y el servidor no puede hacerlo por lo que le den, sino por lo que Dios hizo a través de ellos. Yo he ido a lugares
donde yo he pagado 1,000 de taxi y me han dado 500 de ofrenda. Yo he ido a lugares donde he gastado 40,000 o 30,000 pesos y he venido con 10,000 y 15,000 pesos. Pero yo voy a servir, no a ser servido. Porque el que va a servir no está esperando nada a cambio. El que va a servir no están esperando que le den un cargo en la iglesia. El que va a servir no está esperando que la pongan en el ministerio, que lo pongan en el ministerio. El que va a servir va a dar porque tiene que dar algo. A su nombre sea la gloria. Yo quiero profetizarle a alguien aquí que Dios te va a cambiar el corazón. Diga conmigo, me van a cambiar el corazón. Ahora yo voy a amar por gracia lo que por gracia se me reveló en el secreto. Mire algo. El verdadero servidor nace del amor y la humildad, no de la obligación. Porque es importante servir, porque fuimos creados para eso. Efesios capítulo 2 verso 10. Creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Le estoy hablando por la Biblia para que ahorita no diga que el pastor se lo inventó. A su nombre sea la gloria. Usted fue creado para toda buena obra. Y usted sabe lo que es una obra. Una obra es algo que se está manifestando a través de un diseñador. Diga conmigo, diseñador. Ahora la obra tiene diferentes facetas. Diga conmigo, facetas. Una obra no puede ser comenzada sin antes no ser diseñada. Diga conmigo, diseñada. Porque nadie va a construir sin algo, sin antes tener un plano. ¿Alguien está aquí todavía? El plano te dice los materiales que se van a gastar. El plano te dice todo el dinero que se va a llevar la obra. Por eso Dios no está inventando contigo. Dios conoce tu plano y conoce la inversión que está haciendo contigo. Alguien tiene que adorar a Dios aquí todavía. A su nombre sea la gloria. Ahora lo segundo es que cuando usted va a comenzar a hacer la obra, lo primero que se hace es la azafata. Diga conmigo, azafata. Por eso es que la azafata es una de las cosas más cara y donde se invierte más dinero. Diga conmigo, dinero. Usted sabe por qué. Porque la zapata es lo que va a sostener todo el edificio. Y hay gente aquí que Dios lo diseñó y ahora está haciendo la zapata. Por eso te ha dolido tanto. Por eso te ha costado tanto sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque Dios está haciendo la zapata primero contigo, para que cuando Dios levante el edificio, no diga que fue por fulanito, no diga que fue por fulanita, sino porque Dios se invirtió en ti. Usted sabe que los atributos de Dios usted no se los puede dar a otro. Fuimos diseñados para cumplir un propósito eterno, no para vivir como nos da la gana. Y ahí que está el problema de nosotros. Aunque fuimos diseñados para algo, queremos hacer lo que nos conviene hacer. Uy, uy, uy. Si usted fue diseñado, o este terreno fue diseñado para que aquí quepan 100 gente, si usted le mete 200 se va a sobrecargar. ¿Y sabe lo que va a hacer? Por la capacidad que tiene, va a tener que sacar a los 100 que no pueden estar dentro. Y hay gente que se cargan con lo que están haciendo y están sobrecargados. Diga conmigo, sobrecargado. Y todo lo que está sobrecargado no es eficaz en las cosas. Así es verdad que es tan serio. Es que yo lo voy a predicar.
aunque usted se me ponga bravo. Porque el servir es manifestar el reino. Mateo capítulo 25, verso 35 al 40 dice: Jesús se identifica con los necesitados. Cada acto de servicio es una expresión del amor del Padre, porque el servidor transforma el corazón. El servidor rompe el orgullo, desarrolla la capacidad o capacitación y nos hace sensible a la voz de Dios. ¿No se ha dado cuenta usted que hay gente que quieren que Dios le hable para que ellos decir que Dios le está usando? Hay gente que quieren que Dios le revele para ellos decir que Dios está haciendo cosas grandes con ellos. Hay gente que quieren el don de profecía, el don de ciencia, para ellos decir: yo soy el mayor profeta, yo soy el hombre o la mujer que Dios está usando. Pero presta atención a esto, a su nombre sea la gloria. Cuando ellos son verdaderos servidores, no simplemente oran para que Dios les revele, porque si te das cuenta, Dios le habla para darle una profecía a otro, pero el día que Dios le habla para que ellos saquen de lo de ellos y se lo den a otros, nunca Dios habló. Se lo voy a repetir. Hay gente que Dios le dice: compraste esos zapatos caros, ahora fulano no tiene zapatos, ve y llévaselo a fulano. Compraste esa blusa cara, ve y llévasela a fulana. Ahí Dios no habló, porque la gente quiere escuchar la voz de Dios para su conveniencia, pero no para el servicio y la conveniencia de otros. Se me fueron. ¿Están aquí o no están aquí? Entonces procure que cuando Dios le hable no sea solamente para usted decir, sino para dar. Hay cosas que Dios no tiene que revelármelas. Yo tengo discernimiento para entender que a ti te hace falta algo. Se me pusieron serio aquí, 2 o 3. A su nombre sea la gloria. Pero la gente quiere que Dios le hable para profetizar. Y no es malo profetizar. Pero cuando Dios te dice: mira fulano, ¿tú lo estás viendo? Sí. Saca los 500 que tiene en los bolsillos y dáselo, que no tiene que comer. Será: Señor, reprenda al diablo. No fue Dios que habló, fue Dios que habló. Nada más no es profecía. Dios te despierta para que tú bendigas también, porque hay gente que solo quieren ser bendecidos, pero no quieren bendecir a nadie. Se me pusieron serio. Nati, a su nombre sea la gloria. Alaba lo que se mueve. Ya estoy terminando. ¿Qué es un obstáculo para yo servir? El egoísmo es un obstáculo para tú servir a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 2. Son amadores de sí mismos. ¿Se lo digo o no se lo digo? Hay gente que se aman tanto que ellos no aman a los demás, sino se reflejan en ellos. Son amadores de sí mismos, dice la palabra de Dios. Y para ellos amar a otros, tiene el otro que estar por debajo de la condición de ellos. Y dicen que aman a Dios, pero aborrecen a sus hermanos. Y el amor a Dios tiene que ver primero con tu amar a tu hermano, para tú poder reflejar el amor de Cristo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestros hermanos? Si a los hermanos lo vemos a diario, pero a Dios no lo estamos viendo. Hay gente que no siente a Dios porque tiene rencor en su corazón.
Hay gente que no pueden hablar en lenguas ni recibir el don profético porque ellos odian a sus padres y no creen en la manifestación de la palabra ni la promesa de Dios en su vida. Entonces queremos amar a Dios, pero no tener comunión con nuestros hermanos. Diga conmigo, así no. Yo no puedo decir que Cristo me cambió si yo no puedo darle amor a aquellos que necesitan el amor de Cristo reflejado en mi vida. ¿Y dónde se refleja el amor de Cristo? En conocer que los que te hacen daño son los que tú debes de darle gracias. Si la gente entendiera que los que pretenden hacerte daño no te están haciendo daño, diga conmigo, están liberando el don de servicio que yo llevo dentro. Alguien está listo para esto. En los próximos días, los que se te levanten a ti no van a pelear contra ti, van a pelear contra lo que está dentro de ti para que se libere lo que a su nombre sea la gloria. Por eso yo aprendí algo, pregúnteme qué. Es que cuando yo estoy siendo atacado es porque voy a ser promovido. Diga conmigo, promovido. Dígale a alguien, los ataques son para promoverte, porque hay gente que Dios no lo quiere solamente en una estación. Hay gente que Dios lo quiere creciendo de escalón en escalón. Vamos, saluda al que está a tu lado y dile, se te va a liberar el servicio, porque los que sirven profetizan, los que sirven ven a Dios, los que sirven creen a la palabra de Dios. Una de las cosas que obstaculiza el servicio es la negación. Diga conmigo, negación. No tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, pero Dios capacita a quien está dispuesto. ¿Usted sabe cómo se me liberó el don a mí? Pregúnteme. Sirviendo. Yo iba a la iglesia donde yo me congregaba y me daban el mensaje a última hora. Y está mi esposa. A última hora, ¿tú eres el que va a predicar? ¿Yo qué? Sí. Y yo predicaba. Y ahí Dios me entrenó. Ahí yo comencé a profetizar. Ahí Dios comenzó a abrirme puertas, porque comencé a servir sin ponerle distinciones al Dios de los cielos. Porque a veces tú le dices que no al pastor y tú crees que le estás diciendo al pastor, y tú le estás diciendo que no al Dios que puso el pastor. Alguien está aquí todavía. A su nombre sea la gloria. Por eso yo quiero decirte en esta noche, para tú poder ser efectivo en el don y poder crecer en lo que Dios te ha dicho, tienes que aprender a decir que sí y amar la voluntad de Dios sobre tu vida. ¿Alguien está aquí todavía? Son experiencias, ¿verdad? Oiga esto. Principios del verdadero servidor: disponibilidad, sobre habilidad. Dios usa a quien dice, heme aquí. Isaías capítulo 6 verso 8. Felicidad en lo poco. Mateo 25, 21. El que sirve a Dios se mantiene feliz aunque no tenga nada. Por eso el que sirve a Dios, aunque no tenga nada, diga conmigo nada, el reino le provee. No le ha pasado a usted, a mí me ha pasado que yo no he tenido ni un peso en los bolsillos, y hay gente que me han llamado, pastor, te deposité tanto en la cuenta,
¿Usted sabe por qué? Porque el que sirve al reino, el reino le da. A su nombre sea la gloria. La gente quiere que Dios le dé, pero no quieren ser servidores. A alguien está aquí todavía. A su nombre sea la gloria. Hay cosas que se te van a liberar cuando tú comiences a servir. Ay, 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 ay. Hay bendiciones que se te van a manifestar cuando tú comienzas a servir. El servicio no tiene que ver ni siquiera con simplemente venir a la iglesia. Hay gente con necesidad y tú portas la unción y el ADN de Cristo. Hay gente muriéndose por causa de que le den una palabra, y tú lleno de palabra, de Biblia y de unción, y sentado en una silla. Se me pusieron serio. 1, 2 o 3 ahora. Dile a alguien: Dios te va a demandar por lo que Él te entregó y no lo estás usando.